Buenos días, Pascual. Muy Primero que buenos nada, días, José. muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Te conocí hace poco con una casualidad curiosa que hace como un mes entrevisté a Fedra, una chica italiana también como tú, Ah, que también hacía o abordaba el Pilates, trabajaba con el Pilates, lo que pasa que ella lo mezclaba o lo interactuaba con el yoga, ¿no? Ella mezcla yoga y Pilates, que es curiosa la mezcla también, ¿no? En tu caso, apareces también porque me da curiosidad el Pilates, pero por tu especialidad o por el trabajo que tú haces con el dolor concretamente. El dolor es una temática que tengo mucha curiosidad por abordar. También el dolor crónico. Trabajo con alguna persona a nivel psicológico el tema del dolor crónico y me parece muy, muy interesante poder abordarlo. Eres fisio, osteópata, pero más que presentarte yo, me gustaría que me contaras un poco cuál es tu trayectoria profesional y, bueno, cómo llegas a tener un centro profesional de Pilates para trabajar el bienestar y la salud de las personas. vale, te voy comentando. Pero yo, ante todos, antes de estudiar la carrera de fisio y estudiar osteopatía, empecé de pequeño a estudiar ballet. Ballet clásico y contemporáneo y moderno. Me diplomé en ballet clásico y moderno y a los 18 años ya empecé a trabajar en compañía de ballet. Entonces, trabajé en varias compañías de los 18 a los 24 años, unos 6 7 años más o menos. En Roma, en Francia, y estuve estudiando también en América, en Nueva York, en una escuela. Y luego, por un infortunio, me hice daño en la zona lumbar y empecé a tener muchos problemas a nivel de la espalda y me diagnosticaron dos hernias. Al final, seguramente ha sido por mucho esfuerzo y mucho trabajo, muchas horas trabajando como bailarina. Al final, quiera o no quiera, te puede lesionar. Y a raíz de ahí empecé prácticamente a ir a un centro de fisioterapia y pilates, donde me trataban de forma manual, con terapia manual, y luego hacía ejercicio terapéutico con el método pilates. Con el tiempo vi mejoras y en 2 meses ya estuve muchísimo mejor. Me apasioné al método y decidí estudiar el método pilates en una escuela de especializada en Roma. A raíz de ahí, por motivo de la vida, me mudé en Turín, seguí trabajando siempre de bailarín, pero mientras tanto ya empezaba a dar alguna clase de pilates, como formándome, a dar una clase de pilates en algunos centros ahí en Turín, y notaba que me gustaba mucho. Entonces trabajaba como bailarín en compañía y a veces algunos fines de semana o alguna clase seminario daba clases de pilates. Con el tiempo, la danza ya a los 27 años más o menos, tuve unos 10 años trabajando, decidí como dejarlas porque me dabas cuenta que realmente no era algo que me ilusionaba. Yo era el clásico chico que trabajaba en compañía y los chicos, los bailarines decían, mira, ¿me puedes tratar con un masaje? ¿Me puedes dar eso? Entonces yo le trataba más, ¿vale? Hice formación después también de masaje, formación de quiromasaje deportivo durante esta época. Y bueno, a raíz de ahí noté que el Pilates me gustaba mucho y a los 27, 28 años decidí, no, 27 años y más o menos, decidí en Turín montar una empresa donde damos clases de Pilates, sobre todo, gimnasia postural, y luego a otras actividades también dirigidas. Y la verdad que estuve ahí como unos 4 años y la experiencia, claro, me hizo ver que realmente mi vocación era más hacia el cuidado de las personas. A mí estar en un escenario que me dieran un aplauso no me interesaba. Bailar, y, nah, no era lo mío. Me gustaba mucho más que la persona se sintiera muy útil, se sintiera cómoda a la hora de hacer movimiento y sobre todo se sintiera mejor cuando hacía ejercicio, ¿no? El después del ejercicio. Entonces de ahí decidí trabajar 4 años más en esta empresa y luego me vine aquí en Gran Canaria por motivos siempre de la vida. Muchos cambios al final. De Roma a Turín, he ido a muchos países, muchos cambios. Soy una persona que no está nunca quieta, me gusta mucho el cambio. Vine a Gran Canaria y ahí también empecé a trabajar en distintos centros de Pilates, empecé como empleado, como autónomo en varios sitios y tuve un momento que decidí, quiero especializarme más, quiero aportar más conocimiento a la persona. Claro, y decidí estudiar osteopatía postural, miofacial y estructural, que son ramas de la osteopatía. Y luego me especialicé también en una carrera de fisioterapia, como una carrera de fisioterapia a la Universidad Fernando Pessoa aquí en Canarias.
Y todo esto mientras trabajaba, estudiaba y monté una empresa. Una empresa que hace 3 añitos más o menos conseguí montarla, una empresa de centro de pilates con máquina, reformer, y tenemos dos salas, una máquina reformer y otra sala con varios tipos de trabajo de suelo y otro tipo de trabajo. Y así que ha sido un camino, yo digo al revés, porque muchas veces la gente empieza del oficio y luego se especializa en pilates, y luego entre eso y danza, conocimiento del cuerpo, lo apliqué al pilates y a raíz del pilates mejoré la osteopatía aplicada al pilates y ahora la fisioterapia. Entonces, una combinación donde en nuestro centro, en mi centro, vamos a aportar, ¿no? Una combinación, yo creo, explosiva, transformadora. Wow, primero que nada, felicidades por todo ese Gracias. viaje y Sí, por gracias. venir de fuera. Me parece, muchas veces lo digo a las personas que vienen de otro país, y se tienen que mover, la admiración que siento por la dificultad. Muchas veces a lo mejor vienen Sudamérica, Latinoamérica, y no sé si ocurre lo mismo con el idioma italiano hacia el español, pero a pesar de que el idioma sea similar, hay una dificultad importante ahí. Y los admiro en esos movimientos y venir y montar una empresa me parece ya para felicitar, ¿no? Felicidades. Te iba a hacer una pregunta. Pilates, ¿qué es el Pilates en sí? Porque hay profesionales que prefieren recomendar el Pilates antes que el yoga. ¿Y qué Ujú. diferencia habría entre, son tres preguntas en una, ¿qué diferencia habría entre el Pilates que dan en los gimnasios y un Pilates como más de un centro profesional del trabajo en rehabilitación, por ejemplo, con las personas? Vale. Bueno, el Pilates en sí es un método que ya lleva hace más de 100 años desarrollado por Joseph Pilates. Claro, ha tenido muchos cambios. En plan, hace 100 años no se sabe lo mismo que se sabe ahora, por las investigaciones científicas, por lo que sobre la actividad física, sobre la fisioterapia, sobre el método Pilates mismo. Entonces, primero, ante todo, ha habido una evolución. ¿Qué pasa? Que Pilates y yoga son dos mundos diferentes, bueno, para mi punto de vista. Trabajan distintos tipos de respiraciones, distinto concepto a nivel de trabajo isométrico, concéntrico, que bueno, es complejo de explicar, pero es una forma diferente de trabajo. ¿Y qué se puedan combinar? Hay profesionales que lo hacen, respeto, pero sí que abordan diferentes metodologías también de trabajo. Igual yoga va más allá, a lo mejor un nata yoga de movimiento con una meditación. El pilates en sí es un método que te permite mejorar flexibilidad, control motor, concentración en tu cuerpo, alineación de la columna, respiraciones también. Hay mucho hincapié con las respiraciones y toda una serie de más coordinación, toda una serie más de beneficios que te puede dar. De ahí aliviar también tus síntomas. A diferencia mejor de yoga, que también trabaja toda una serie de beneficios. Yo no soy experto en yoga, pero de otros ángulos, ¿vale? De otro ángulo. Dicho esto, el pilates, el que se hace en un estudio y el pilates que se hace en un gimnasio, es diferente porque en un estudio normalmente, digo normalmente, suele ser personas profesionales que han estudiado formación de cierto tipo, que son expertos, que pueden ser también fisio o pueden ser expertos sencillamente en actividad física, etcétera. Y que tienen ya un conocimiento previo de todo lo que sean patología y dolor crónico, etcétera. En un centro de gimnasio, a veces, una persona que hace un curso de 2 días o 2 fines de semana trabaja. Ya. Es eso, esto ya es la gran diferencia, porque al final, y en un estudio, tú a lo mejor puedes abordar un máximo de 5 o 6 personas, o 8, depende. Nosotros siempre en nuestro centro tenemos un máximo de 6 personas en cada clase, con cada persona profesional que te acude, y en un gimnasio puede llevarte hasta 30 o 40 personas, depende del tipo de gimnasio, si es un macro gimnasio, etcétera. Entonces, esto ya es una gran diferencia a nivel del número de personas y también de la atención. No es lo mismo trabajar con 5 o 6 personas que trabajar con 40. Mm, La atención personalizada es diferente. Tú puedes mm, adaptar muchísimo mejor un ejercicio a personas, uno porque te viene personas de cada nivel diferente con patologías diferentes. En un gimnasio te vienen personas con patología y que tú le haces lo mismo para todo, o a lo mejor le adapta algo. Entonces ya esto es la gran diferencia. mm. Sí, te lo digo porque conozco algún profesional que prefiere
el pilates al yoga por seguridad, por ejemplo, para el trabajo con la espalda. No sé si Ujú. la seguridad, porque tampoco les pregunté, está relacionada con que ustedes muchas veces trabajan con máquinas y eso al final protege el movimiento o... Ayuda, ayuda mucho. Sí, la máquina, la verdad que, y Reformer sobre todo, es Ujú, una máquina que facilita mucho, mucho ejercicio, le puede dificultar también, pero sí que es una herramienta que si tú sabes cómo trabajarla, si sabes de biomecánica, sabes de cómo trabajar el cuerpo, tienes conocimiento de tu cuerpo, puede aportarla a la persona, al paciente o al cliente, una forma más que se proteja. ujú. Eso sí, la verdad que la máquina ayuda mucho más. Entonces, aprovecho, ¿no? Es seguro el Pilates, ¿no? ¿Y qué precauciones tendría que tener una persona? Imagínate una persona que tenga una hernia, por ejemplo. Ujú. ¿Estaría seguro trabajando con el Pilates? O, Yo tengo el 70% de las personas que vienen a Pilates con hernia. bueno, tú tenías, ¿no? 70%, más o menos. Yo he hecho, hace un par de meses hizo vi, digo, "What, tenemos un 70% de personas con hernia, de lumbares, cervicales, muy raras las dorsales, pero menos todo cervicales y lumbares. Y yo soy un ejemplo de eso, porque yo tengo dos hernias lumbares y una hernia cervical. Y me hice daño, como antes te comentaba, y tuve muchos problemas, mucho dolor, y el Pilates a mí me ayudó. Entonces, a nivel de experiencia personal, a mí me ayudó muchísimo. A nivel de las personas que veo en el centro con hernias o con dolores de un cierto tipo, le ayuda muchísimo. Hay que tener un tiempo. Precauciones que tú me comentas. Bueno, precauciones importantes que, como precauciones primarias, que la gente vaya a un centro de gente especializada. Es una precaución para las personas en sí. Es fundamental. Que sepa dónde te metes, ¿no? Es importante. Segunda precaución, que las clases sean guiadas y adaptadas para que se sienta un lugar seguro, de confort y que las posiciones, la postura, el ejercicio que se van haciendo sean de forma muy controladas. Es importante que tenga conciencia. No, entonces eso es el control del ejercicio, el control de la postura es fundamental. Y otra precaución podría ser que siempre al comienzo y al terminar la clase notes mejoras o notas una sensación de alivio de beneficio. Si nota a lo mejor dolor o más molestia, bueno, en este caso hay que hablarlo con el profesional que le pueda adaptar más aún los ejercicios. Ujú, Yo siempre lo recomiendo a todo el mundo el Pilates. A todo el mundo. Cualquier persona puede hacerlo, hasta Pilates para embarazada. Claro, siempre y cuando el Pilates sea lo mejor o más individualizado. Una mujer embarazada no puede hacer lo mismo que una persona que no está embarazada. Entonces, tú me dices si es seguro. Sí, es un método muy eficaz, ha sido demostrado a nivel científico. Mi trabajo de TFG, de trabajo de fin de grado, ha sido sobre el pilates y su dolor crónico lumbar inespecífico. Algo muy, muy complicado de abordar, pero bueno, ha sido un trabajo sobre eso. Entonces, sí que hay investigaciones que ya demuestran que es eficaz y efectivo para estos tipos de patología, para muchas más. venga, vamos a aprovechar entonces que acaba de salir el tema del dolor. Tenemos Vale. dolor agudo, quizá por una lesión o algo que le ha ocurrido a la persona, dolor crónico. ¿Cómo lo abordas tú según uno u otro? Por ejemplo, algo agudo que le acaba de un trauma que le ha ocurrido a alguna persona, por ejemplo, o algo crónico, ¿cómo lo abordas en ambos casos? No solo desde el Pilates, sino tú como profesional que Vale. es como una mezcla. Una mezcla ahí. Vale. Eh, Vale, dolor crónico, dolor agudo son cosas diferentes, ¿no? Como ya la palabra en sí da aspecto distinto. Agudo es algo más momentáneo, a lo mejor un accidente o cualquier cosa, un dolor muscular importante, entonces se entiende que el dolor es agudo, hay inflamación en un estado momentáneo, entonces hay que dejar que a lo mejor pase o que se puede trabajar de otra forma. Yo personalmente, el dolor crónico es un dolor que ya lleva más de 3 meses con el dolor, un dolor que persiste y que ya se supone que las personas tengan ya cierta experiencia a nivel psicológico. Ahí podía intervenir el psicólogo, porque las personas tienen ya miedo al moverse, miedo a hacer ejercicio. A lo mejor si algún traumatólogo médico le dice, mira mujer o hombre, no se muevan porque necesita estar en reposo, a lo mejor no se ha actualizado que realmente tienes que moverse, ¿no? Para que el dolor desaparezca o que se alivie. Entonces, en este caso, ya hay que experiencia previa a la persona. A lo mejor la persona ha ido en varios sitios,
ha probado el yoga, ha probado el pilates, ha probado el entrenamiento funcional, ha probado la fisioterapia, toda una serie de cosas que no le han servido realmente. Entonces ya viene con un preconcepto, con una experiencia previa de dolor importante. Entonces es fundamental que nosotros primero de todo entendemos y diferenciamos el uno del otro. Entonces, como al menos yo trabajo el dolor agudo, dolor crónico? Bueno, dolor crónico. Y siempre está bien que en camillas puede ver a las personas, en trabajo con la fisioterapia y con varias técnicas que puede abordar, porque cada persona es un mundo. Tiene que adaptar el tipo de trabajo a las personas, puede ser una persona más un trabajo invasivo, otra persona un trabajo manual, tiene que escuchar, fundamental escuchar lo que el paciente te está comentando, porque si viene a la consulta y expresa, ya tiene que escucharla, de cuando entra, de cuando te saluda, hasta el final, porque ahí ya puedes tú entender qué necesita realmente la persona. Somos humanos, ¿no? Desde las emociones a escuchar la parte del aspecto del dolor, todo. Hasta en la camilla mismo, muchas veces la gente no sigues hablándote porque, claro, necesita expresarse, ¿no? Y es fundamental. Al final le vamos robando el trabajo de psicólogo. No, eso no, pero bueno, cada uno sería bonito un centro de multisector o multiárea donde se aborda todo eso. Así que él se trabaja de forma diferente. Todo agudo en camilla, va trabajando, luego le das pauta, le ayuda a las personas mejor a no tener miedo al ejercicio y ahí le va metiendo poco a poco el trabajo diario, ejercicio terapéutico que puede hacer o pauta que puede aportar en su casa. Con dolor agudo, igual puede trabajar todo ahí en camilla y es diferente porque un dolor momentáneo no hay ya una experiencia previa al dolor. Entonces, desde mi punto de vista, es como más sencillo abordarlo. La gente es más relajada. ¿Vale? Entonces, para ti el dolor crónico tiene o qué importancia tiene toda la parte psicoemocional, la parte Muchísimo, psicológica y las emociones dentro. muchísimo. Claro, tú vienes ya agotado. Te expongo si quieres un caso de una señora, por ejemplo, que llevaba más de un año con un dolor. Hablamos de hace 5 años por ahí. No hago nombre, bueno, una señora que estaba así como desesperada, acudió a mí casualmente a través de un amigo que me conocía, vino y, claro, tenías miedo, kinesofobia, miedo al ejercicio, miedo a moverse, miedo a conducir, miedo a cocinar, miedo a lavar, todos, no hacía nada, un año sentada en un sofá o en la cama, no trabajaba, y me dijo esta mujer, yo ya no tengo vida, yo no puedo hacer nada, era una mujer súper feliz, ya con este tenía un dolor de cuello importante. ¿Qué pasa? Que claro, ella había ido ya en varios oficios, también muy nombrado, varias personas, y al final yo entendí, me explicó un poco lo que le habían hecho y digo, bueno, si esto no te ha funcionado, nos vamos por el mismo camino, no tiene sentido. Vamos a intentar abordar este tipo de dolor crónico, que ya tiene más de un año, de otra fórmula. Entonces empezamos en camilla con algunas técnicas diferentes que estuve haciendo, hasta empecé a dar la planta del pie izquierdo. Tú dices que es entre el pie izquierdo con el cuello. Bueno, somos conectados, ¿no? Por fascia, por cadenas musculares. Y ahí empezamos con varias sesiones y luego llegamos al cuello y llegamos a la distancia de un mes y medio de sesiones. Venía una vez por semana estuve viniendo, un mes y medio, 2 meses más o menos. Ya empezaba a sentirse mejor. Luego, educaciones al movimiento, educaciones a cómo tiene que ser la pauta para que si te duele si estás lavando los platos, bueno, hágalo de esta forma. A lo mejor te duele menos. Si te molesta si está lavando el piso, hágalo de esta forma. Entonces le empecé a educar. Y a distancia de 4 o 5 meses, ella estaba muchísimo mejor, mejoró un 80%. Y luego está viniendo todavía conmigo, lleva 5 años veniendo en clase de pilates, porque al final desapareció en medio del dolor, volvió a tener su vida normal, volvió a tener amistades que se habían, ¿no?, encerrada en sí misma y una vida más feliz. Y al final eso es, cada paciente necesita un tipo de tratamiento específico y hay que escucharlo. Sí, ¿no? Que con qué facilidad un dolor que no se pasa, dependiendo de la intensidad. Primero, que si no me puedo mover, cada vez el cuerpo está más débil y el umbral ese del dolor, pues es más sensible, ¿no? Y luego la facilidad de entrar en depresión, ¿no? Porque la vida la pierdo realmente. Es como empieza a empequeñecerse mi vida y ya no salgo con los amigos y dejo de hacer muchísimas cosas y entro como en un circuito donde pierdo la vida realmente, ¿no? Es como lo que decía la mujer de alguna forma, ¿no? No. Sí, y cómo,
qué interesante, ¿no? Porque mi abordaje también desde la parte psicológica es que la persona recupere la vida más allá del dolor. Es decir, yo no trabajo la parte física, pero sí que sé que, bueno, intentar a seguir haciendo hasta donde podamos con el dolor. Es decir, el dolor nos está acompañando, pues vamos a ir llegando hasta aquí. Porque si por el dolor dejo de hacer cosas, entonces entro en una dinámica y en un circuito que nos limita mucho y nos mete en esa vorágine destructiva, ¿no? Depresiva. Sí, Y al final, fíjate lo curioso, ¿no? De cómo cuerpo y mente están relacionados. La persona empieza a salir un poco, empieza a contactar otra vez, a socializar un poco, ese bienestar empieza a influir y cómo el cuerpo empieza a sentirse diferente y es ujú, como si rompiera ese patrón en el que se metió y va empezando a mejorar. Yo siempre digo que yo con el dolor físico sí que no lo puedo trabajar, pero sabemos que hay dolor emocional, dolor social, el dolor está en muchos en muchos aspectos aspectos, de la sí. complejidad del ser humano, ¿no? Y incluso esa dinámica de diálogo interno muy negativo donde se meten las personas, pararlo un poco y algo se empieza a transformar. Me parece maravilloso nuestra profesión en ese sentido también, ¿no? De devolver a las personas a la vida en muchos aspectos, ¿no? Sí, De pues cómo- muy agradecido, ¿no? Como profesión, una profesión agradecida porque la gente te agradece y al final como sentirse útil, ¿no? Tú estás aportando algo a la comunidad, a los vecinos, a las personas y sentirte útil y sentirte que algo de ti ayuda a otro, creo que sea muy bonito. y- ¿vale? Y entonces, hablando de que es la parte psicoemocional, psicológica, cognitiva y emocional influye, ¿cuánto influye la respiración? Decías que en Pilates era muy importante también. ¿Qué tiene que La ver la respiración respiración. con el dolor? Bueno, primero de todo, aprender a respirar bien. Tú me dices, ¿qué significa respirar bien? Claro, todos respiramos, ¿no? Tenemos que respirar, si no, no estamos vivos. Eh, claro, hay mucha gente que tiene patrones respiratorios un poquito no, llamámoslo normal, ¿vale? En plan, no sabe respirar bien, a lo mejor cuando inspira, desinfla el costado y tienes patrones muy particular. Entonces, lo primero de todo, bueno, yo como oficio, nosotros como equipo, enseñamos a respirar. En Pilates tiene una técnica específica donde el abdomen se tiene que mantener recogido y se tiene que expirar con las costillas, con el diafragma. Yo en esto soy partidario de que a mí me interesa que la persona sepa respirar y respira de una forma adecuada, controlada, pautada, que pueda sentirse cómoda. Entonces muchas veces no aplicamos al 100% esta forma más estricta de respirar con una metodología, ¿no? Y digo a la persona, mira, importante que respires pautada, que tenga una pauta, que acompañe el ejercicio de la respiración para que el ejercicio salga más fluido, el movimiento es más agradable a tu cuerpo y tu percepción del cuerpo es mejor. Si nosotros nos paramos y respiramos de una forma más consciente, claro que todo es a nivel perceptivo del cuerpo es muchísimo mejor. Es fundamental la respiración, por eso, para que tú puedas sentir lo que estás haciendo, tener conciencia del movimiento y percibir a lo mejor el espacio y tu cuerpo. Entonces, por eso es fundamental. Por ese sentido, la respiración, importante que la gente respira, respira tranquilo, con calma, relajado, con un pecho orgulloso, suelo decir muchas veces a la gente, y que pueda llevarte a sentir realmente como estás en este momento, ¿no? Hay que darle un poco de mindfulness, digo yo, como momento presente. Estás ahí, consciente en este momento, haciendo una clase de pilates o un ejercicio de fisioterapia o un ejercicio terapéutico, consciente en lo que está haciendo. Tu cuerpo y tu mente te lo va a agradecer. Pregunta, no sé si tiene respuesta. Eh, ¿cuánto, cuánto tarda una persona, antes hablaste de un caso particular de dolor crónico, Sí. cuánto tarda una persona en mostrar mejoría respecto a temas de dolor? Hablabas de tu TFG de zona lumbar, que es Uh-huh. algo, me imagino, una problemática bastante común. Trabajamos sentados la mayoría del tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda una persona en notar mejoría?
abordándola o trabajando con herramientas como las que tú utilizas? Vale. Cada caso es único. Se ha demostrado que el Pilates, en este caso hablamos de Pilates, es un método eficaz donde los resultados más efectivos a lo largo de entre 3 meses mínimo a los 6 meses se nota mejoras. Yo personalmente, por mi experiencia personal, sí que he visto que las personas ya con los 2 meses empiezan a notar mejoras antes y a los 6 ya están muchísimo mejor. Entonces ya el cambio. ¿Qué pasa? Que si tú integras a lo mejor sesiones en camilla, fisioterapia, osteopatía o abordaje que se decide juntos a las personas, porque al final el tratamiento que tú puedes hacer a un paciente tiene que ser también consensuado del uno y el otro, porque no todo el mundo a lo mejor le gusta la aguja, la punción seca. Entonces hay que buscar siempre una herramienta. Entonces, por eso es muy relativo, porque si una persona me viene en tratamiento de fisio y también sigue en trabajo de clase dirigida, conmigo en este caso en nuestro centro, puede a lo mejor tener un resultado más pro. Entonces es muy relativo. Es que cada uno es un mundo igual, con una sesión de psicólogo, ¿no? Va a terapia de unos psicólogos, ¿en cuánto tiempo me puedo yo estar mejor? Depende. Hay gente a lo mejor que necesita una vez cada 15 días, una vez en semana, una vez al mes. Eso es muy relativo. Y lo mismo pasa con la fisioterapia, con el trabajo del ejercicio. Cada persona es un individuo que necesita, ante todo, entenderse lo que le está pasando en el cuerpo, procesar toda una serie de cosas y luego que le guíes, que le das pauta y que haga ejercicio para que prevenga, para que mejore las lesiones que tiene ya y para que prevenga futuras lesiones. Y la educación a la ergonomía del movimiento o ergonomía del espacio de trabajo o toda una serie de cosas que puede aportarle es fundamental. Entonces, de ahí es que todo un conjunto. Así que espero que pude contestarte. Sí. Te contesté y Que comprendan que es un proceso, ¿no? Y es es un un proceso. proceso que está muy relacionado con la propia persona en sí, ¿no? Con su historia, con cómo aborda las situaciones, por ejemplo, en este caso de dolor, ¿no? Sí. Pero sí, en psicología es muy importante también porque hablamos de sanar a nivel psicológico como si fuese en 3 sesiones esto se acaba, ¿no? Y que las personas comprendan que hay un proceso donde hay una reestructuración y un cambio y Ah, luego también lo que decías, que me parece muy importante, ¿no? Que ese cambio se mantenga, porque si no es como con mucha facilidad vamos a volver atrás de nuevo. claro, a largo plazo. La idea es que tú estás mejor, que seas autónoma y que sepa, te educo para que tú mismo, tú misma, pueda a largo plazo mantener un cierto control postural, una cierta mejora de tu cuerpo y saber cuando te está pasando algo, bueno, contrólate, ayúdate, busca herramientas que te he aportado para que tú misma solo o solo pueda mejorar. Mm. Pascual, siempre me gusta en estos vídeos, ¿no? Aportar el valor que podamos, ¿no? El poder darle alguna herramienta muy básica a la persona que pudiera coger y que llegara hasta aquí, a este momento final del vídeo y de la entrevista y decir, voy a practicar esto que acaba de decir Pascual. ¿Qué dos, tres cositas podrías recomendar a alguien que acaba de llegar, se acaba de pegar media hora de entrevista con nosotros? El regalo de alguna herramienta que pudiera poner en práctica ahora mismo y que pudiera sentir que le es útil, ¿no? Para su vida. Vale. Bueno, siendo que algo general, ¿no? Porque hay que mirar a las personas que realmente necesita. Primero de todo, que durante el día a día, si tienes dolor, a lo mejor seguramente la persona que nos está viendo, a lo mejor tiene algún dolor en el cuello, en el hombro, de la espalda. Primero, tips importante, que controle durante el día a día su postura. Es muy importante porque la postura si vamos ya adaptando una postura mejor de esta forma, ya los desajustes, nuestra postura, hace que el cuerpo luego nos echa factura, ¿no? Va a sentirse más incómodo y más doloroso. Entonces, primero de todo, cuando trabaja 8 horas al día o 10 horas, depende, controla tu higiene postural. Yo esto hago mucho hincapié con los pacientes, con las personas que vienen con nosotros, que controle durante el día a día su postura. Entonces, es fundamental si mira un espejo, si tiene una oficina, lo que sea. Luego, segundo, que implemente durante el día a día
hasta el mismo trabajo, cada 2 o 3 horas, el tiempo que pueda, algún estiramiento. Porque todo el día sentado lleva un punto a que tu espalda te duele, tu cuello te duele. Entonces es fundamental que aplicamos algún estiramiento del cuello, clásico estiramiento lumbar, para que pueda mejorar. Existe, perdona, un tipo de estiramiento en oficina, con silla, esas de oficina, con banco, que se pueden hacer. A lo mejor un día, quién sabe, podemos mostrar Sí. cómo hacer estiramiento en la oficina. Y Te segundo tomo la tip, palabra. eso. Segundo tips, perdona, segundo esto, el tercer tips, que respire, que cuando tiene dolor, se pare, cierre los ojos y haga algún respiro. Y intente proyectar las respiraciones sobre el dolor. Al final la respiración es fundamental, ¿no? Nos da la vida y es algo que te puede ayudar a que tus síntomas de dolor puedan bajar. Y eso es un tip importante. Respira, tómate tu tiempo para que tu dolor pueda aliviarse y suele funcionar. Yo lo aplico, lo aconsejo y no sé si tú lo usas, la respiración para calmarte, calmar el dolor, es algo que nos puede ayudar muchísimo. Entonces, 3 tips fácil, genérico para las personas. Y la respiración fundamental también nosotros desde la psicología, ¿no? Mm, Pascual, muchísimas gracias. gracias a Quiero ti. invitarte a que cierres tú este espacio, que te despidas. Eh, Mi parte es agradecerte este ratito que hemos compartido juntos, que hayas compartido esta sabiduría con la gente que nos ve en el canal. Y lo dicho, muchísimas gracias. Te tomo Gracias a mi ti. palabra de compartir estiramientos para gente que trabaja en la oficina. Eso, sería Y, y- interesante, ¿por qué no? y bueno, que tú cierres la entrevista como te apetezca. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, José. Yo, bueno, aprovecho, normalmente no lo suelo hacer, pero bueno, aprovecho que si quieren venir a nuestro centro, estamos en Ingenio, Centro de Pilates Fisioterapia, y ha sido un placer hablar contigo, aportar a la gente que nos vea algunos consejos o alguna noción, o igual conectar con la gente para que la gente se pueda ver identificada y se pueda cuidar sobre todo. Es importante que cada uno se cuide y para que se sienta bien y se pueda sentir mejor. Muchísimas gracias, A Pascual. ti, muchas gracias, un placer. Bien. Gracias.